No fue un duelo, no fue honor, no fue batalla bonita, fue castigo. Y cuando un ejército quiere que el enemigo tenga miedo, no lo mata rápido, lo deja vivir lo suficiente para que el rumor camine solo. Esa noche, en un campamento cerca de la costa, los samurái capturaron a un grupo de mongoles. No eran generales, no eran reyes, eran hombres comunes, cansados, mojados, con sal en la cara y odio en los ojos. Los amarraron en fila, cuerdas apretadas, rodillas en la arena, cabezas agachadas, y el jefe del campamento dijo algo corto, sin rabia, sin discurso: hoy no buscamos información, hoy buscamos ejemplo. Primero los rompen por dentro. A los mongoles les quitan el cinturón, las botas, cualquier cosa que los haga sentir soldados. Los dejan como cuerpos sueltos. Nada de golpes gratis, nada de gritos heroicos, solo una rutina fría. Los samurái pasan frente a ellos con calma, como si estuvieran revisando mercancía. Los prisioneros tratan de sostener la mirada, pero el agotamiento pesa. Los samurái no se apuran. El miedo crece mejor cuando se cocina lento. En la orilla hay un pozo o una zona de agua estancada. No es un río limpio. Es el tipo de agua que huele mal incluso antes de tocarla. Los mongoles ven cómo preparan los amarres. No los matan. No todavía. Los sumergen una y otra vez. Entra aire, sale aire, entra aire, sale aire. No es ahogamiento final. Es el aviso. Es enseñarles que los samurái pueden cortar la respiración y devolvérsela cuando quieran. Eso quiebra la mente, porque en ese punto el prisionero entiende algo peor que el dolor. Ya no manda ni sobre su propia muerte. Aquí viene lo sucio. No es un banquete, no es sadismo teatral, es método. Les obligan a tragar una mezcla espesa, leche con miel, no para alimentarlos bien, para encender el cuerpo, para forzar reacciones. Luego la miel no se guarda, la ungen en la piel expuesta, cara, cuello, manos. No hace falta decirlo con poesía, eso atrae vida pequeña, y lo pequeño cuando se junta se vuelve peor que un arma. Al principio es solo un zumbido, una molestia, luego son decenas, luego cientos. No puedes espantarlas con las manos, porque estás amarrado, no puedes huir, no puedes dormir. El castigo real aquí no es ser picado, es no tener un segundo de paz. Los mongoles empiezan a moverse, a sacudir la cabeza, a chocar contra el suelo, se vuelven animales intentando escapar de su propia piel, y los samurái miran sin emoción, porque esto no es furia, es mensaje. De día, el sol hace el trabajo, la piel se reseca, el cuerpo se cansa, la garganta se vuelve piedra. De noche el frío termina lo que el sol dejó a medias, el prisionero tiembla sin poder cubrirse, el cuerpo se queda sin energía, y en ese vaivén, sol y frío, la mente se rompe más rápido que los huesos. En los castigos rápidos, el enemigo muere con una certeza. Aquí no, aquí lo que destruye es no saber si te van a rematar o si mañana será peor. Los samurái hacen turnos, vigilan, evitan que el prisionero se golpee contra una piedra por accidente. Lo mantienen vivo a propósito, porque el rumor necesita un sobreviviente, o al menos necesita tiempo para fermentar. Al amanecer, cuando el campamento se mueve, sacan a uno, no al más fuerte, no al más débil, al que todavía intenta mantener orgullo en la mirada, lo colocan donde todos vean. Los demás mongoles entienden la regla sin que se diga: tu vida no depende de tu valor, depende de la decisión de un hombre que no siente nada por ti, y entonces lo ejecutan rápido, no como misericordia, como firma, como sello al final del pergamino. ¿Por qué estos castigos existían en la lógica de guerra? Esto no era porque sí, era estrategia sucia, para romper moral, para hacer hablar sin interrogatorio, para crear historias que viajen solas, para que el siguiente grupo mongol, antes de tocar tierra, ya venga con miedo, y el miedo en una invasión pesa más que una espada. Cuando el sol sube, los samurái lavan sus manos, no celebran, no brindan, solo vuelven a preparar las armas, porque para ellos esto no fue un ritual, fue logística del terror. Y en la costa, donde el mar golpea como un tambor lento, el mensaje queda claro para cualquiera que lo vea: Japón no solo va a pelear, Japón va a hacer que lo recuerdes. No todos morían igual, y eso era a propósito. Los samurái no aplicaban un único final, variaban el método para que el rumor no fuera preciso, para que el miedo creciera sin forma, porque cuando el enemigo no sabe cómo va a morir, empieza a morir antes. El agua no era limpia, nunca lo era. Los llevaban a una zona baja de la costa o a un pozo natural donde el nivel subía y bajaba con la marea.
Los ataban con cuerdas cortas, de rodillas, espalda recta. El primer descenso no era letal, solo lo suficiente para que el agua entrara por la nariz y la boca. Los sacaban. Esperaban a que tosieran, a que vomitaran. Luego otra vez. El cuerpo aprende rápido lo que viene, y eso lo destruye. Los mongoles empezaban a suplicar después de los primeros ciclos. No pedían perdón, no pedían trato justo, pedían que los mataran ya. El ahogo no es solo falta de aire, es pánico puro. Los ojos se abren, las manos buscan algo que no existe, el cuerpo se retuerce aunque esté atado, y los samurái observan el punto exacto antes del colapso y ahí detienen el proceso. No por compasión, por control. Devolver el aire en ese momento enseña una lección brutal. Ellos deciden incluso cuándo respiras. Los insectos no eran el final, eran la herramienta. La miel en la piel, el sudor, el calor, todo llamaba vida pequeña, y la vida pequeña no se puede razonar. El picor empezaba en silencio, luego se volvía constante. No podías rascarte, no podías huir, no podías dormir. Los prisioneros comenzaban a perder el control, se golpeaban la cabeza contra el suelo, se mordían los labios hasta sangrar, gritaban sin parar, y ahí llegaba el momento clave. Mátenme, decían. Por favor, mátenme ahora. Eso era exactamente lo que el castigo buscaba. Los samurái no respondían de inmediato, dejaban que el ruego madurara, porque un hombre que pide morir ya no pelea, ya no resiste, ya no guarda secretos. Algunos empezaban a hablar solos, otros gritaban nombres de aldeas, otros prometían servir. No importaba, el castigo no era para obtener información, era para destruir el espíritu que los había traído hasta allí. Cuando el campamento decidía que el mensaje estaba completo, venía el final. No era rápido, no era limpio, los llevaban de nuevo al agua. Esta vez no había pausas, no había ciclos, la cabeza bajaba y no volvía a subir. Los que miraban entendían el orden natural del castigo, primero miedo, luego dolor, luego súplica, luego silencio. Lo peor no era morir, lo peor era ver morir sabiendo que eras el siguiente. Los mongoles que quedaban vivos no miraban al agua, miraban a los samurái, intentaban leer sus caras, buscar una señal, un gesto. No había nada. Eso los quebraba más rápido que cualquier golpe porque no eran impulsivos, no eran rabia, eran procedimiento. Ahogo para romper el cuerpo, insectos para romper la mente, espera para romper la dignidad, muerte pública para sellar el mensaje. El resultado era simple, los rumores viajaban más rápido que los barcos. Cuando los siguientes mongoles tocaban tierra, ya habían escuchado historias, no sabían cuáles eran ciertas, no sabían cuáles eran exageradas, y eso era perfecto, porque el miedo no necesita detalles, solo necesita posibilidad. Los samurái no escribieron estos castigos en pergaminos, no los cantaron en poemas, los dejaron vivir en la memoria del enemigo. Y cuando un hombre llega a la guerra con la mente rota por historias, ya está derrotado antes del primer golpe. Al principio las picaduras parecían algo menor, puntos rojos, hinchazón, picor constante, nada que un soldado endurecido no creyera poder soportar, pero el cuerpo no está hecho para resistir sin descanso. Cuando las manos están atadas y no puedes rascarte, cuando no puedes limpiar la piel, cuando no puedes dormir, la piel empieza a perder la batalla. Donde hubo picaduras aparecieron protuberancias, donde hubo protuberancias apareció calor, la piel se enrojecía, se tensaba, ardía. Los mongoles sentían como si el fuego estuviera debajo de la piel, no encima, como si algo siguiera moviéndose incluso cuando los insectos se alejaban, porque ya no eran solo picaduras, eran infecciones. El calor del sol empeoraba todo, la miel seca atrapaba el sudor abría la piel abierta recibía polvo, sal, suciedad. Cada movimiento dolía, cada respiración estiraba zonas inflamadas. Algunos comenzaban a temblar sin frío, otros entraban en estados febriles. No gritaban todo el tiempo, a veces solo gemían bajo como animales heridos que ya no esperan ayuda. Las zonas más castigadas eran siempre las mismas: cuello, axilas, pliegues, espalda, cara, lugares donde el sudor no se seca rápido, donde la piel es más sensible. Ahí el ardor era constante, no había alivio, y cuando la noche llegaba no traía descanso. Por la noche el viento bajaba desde las montañas o entraba desde el mar, la piel húmeda se enfriaba rápido, las infecciones ardían más con el contraste, el cuerpo pasaba de quemarse a tiritar sin transición. Eso agotaba. Los prisioneros dejaban de hablar, de maldecir, de insultar, solo respiraban rápido, superficial,
como si cada inhalación doliera. Cuando amanecía, el sol no era alivio, era castigo nuevo. La piel inflamada se resecaba, se cuarteaba, el ardor se volvía punzante. Los mongoles intentaban encorvarse para cubrirse, pero las cuerdas no lo permitían. El sol caía directo sobre las zonas infectadas, no quemaba de inmediato, cocinaba lento. Los samurái lo notaban, no era el olor normal de un prisionero sucio, era otro, un olor agrio, metálico, caliente. Era el cuerpo luchando contra algo que no podía expulsar. Eso era una señal clara para los veteranos. Ese hombre ya no va a sobrevivir mucho aunque no lo matemos. Aquí cambiaba todo. No pedían agua, no pedían comida, pedían un corte limpio. Mátenme ahora, no me dejen así. Algunos gritaban nombres de dioses extranjeros. Otros pedían a los samurái que los decapitaran como guerreros. Nadie respondía. El silencio era parte del castigo. No los metían bajo techo, no los protegían, porque el clima hacía el trabajo gratis. Sol de día, frío de noche, humedad constante. El cuerpo no tenía tiempo de adaptarse. Cada cambio de temperatura era una agresión nueva, y el sistema empezaba a fallar. Mareos, fiebre, delirios, confusión. Algunos hablaban solos, otros se quedaban mirando al vacío, cuando un prisionero ya no podía mantenerse erguido, cuando la piel estaba demasiado dañada, cuando el cuerpo empezaba a colapsar, entonces venía el final, no por piedad, por orden, porque el mensaje ya estaba completo. Los mongoles que esperaban su turno aprendían rápido, que el dolor no era el peor enemigo, que el clima podía ser un verdugo, que suplicar no aceleraba la muerte, y que los samurái no tenían prisa. Estos castigos no buscaban justicia, buscaban memoria, que el miedo viajara, que el rumor creciera, que el enemigo llegara ya derrotado por dentro, porque un hombre puede soportar el dolor, pero no soporta sentirse abandonado bajo el sol y el frío con la piel ardiendo y la muerte negada. El final no llegaba con un golpe limpio, llegaba cuando el cuerpo ya no podía sostener la mentira de que seguía siendo fuerte. Los mongoles que quedaban atados bajo el sol dejaban de distinguir el dolor del calor. La piel inflamada ardía incluso cuando el viento soplaba frío. Las llagas supuraban, se abrían, se volvían rígidas durante la noche y al amanecer volvían a quemar como si alguien hubiera encendido brasas bajo la carne. Cada picadura infectada era un punto de fuego que no se apagaba nunca. El cuerpo entero se convertía en una superficie sensible e intolerable, donde incluso respirar era una agresión. El clima hacía el resto, el sol de día los dejaba sin fuerzas, les secaba la boca, les partía los labios, la noche los hacía tiritar, los empapaba de humedad, les metía el frío hasta los huesos. No había transición, no había alivio, solo cambio constante. Y el cambio constante agotaba más que cualquier herida. Llegaba un momento en que ya no gritaban, no porque aceptaran el castigo, sino porque el cuerpo se quedaba sin energía incluso para suplicar. Los ojos se hundían, la mirada se volvía vidriosa, perdida. Algunos murmuraban palabras sin sentido, otros simplemente miraban al suelo, respirando a golpes, esperando que algo, lo que fuera, terminara con todo. Cuando pedían que los mataran, no lo hacían con rabia, lo hacían con vergüenza rota, con la voz quebrada, como quien entiende que ha llegado al límite absoluto de lo que un ser humano puede soportar. Pedían una espada, pedían un corte, pedían cualquier cosa que acabara con el ardor, con la espera, con la intemperie, y no siempre se los concedían. A veces los dejaban ahí un día más, un amanecer más, una noche más bajo el frío, porque el verdadero castigo no era morir, era entender que ya no importaban. Cuando finalmente llegaba la muerte, por ahogo, por colapso, por agotamiento total, no había ceremonia, no había palabras finales. El cuerpo era retirado como se retira algo que ya cumplió su función. El mensaje ya había sido enviado. Los que sobrevivían para mirar aprendían la lección sin necesidad de traducción, que los samurái no necesitaban rapidez para vencer, que el clima era su aliado, que el tiempo era un arma y que la muerte podía ser negada hasta que la mente se rompiera sola. Así se cerraba el castigo, no con honor, no con gloria, con silencio, y ese silencio viajaba más lejos que cualquier ejército,